Amigos de Ganadería Inteligente, hoy quiero que toquemos el tema del ensilaje, pero quiero que básicamente hablemos de ensilaje de pastos. Siempre hemos hablado de silos de maíz, de silos de sorgo, pero hablemos de ensilaje de pastos, pero tampoco vamos a tocar el tema de ensilaje de pasto de corte. No, yo quiero que hablemos de los pastos que crecen en nuestras ganaderías en las épocas de crisis de abundancia. Es decir, todos los pastos que tenemos en nuestro trópico bajo, nuestro trópico medio y nuestro trópico alto, pasando desde los quicuyos de arriba hacia abajo hasta llegar a nuestras braquiarias, hasta llegar al Angleton, la Colosuana, la Climacuna, nuestros pastos nativos. Todos los pastos que tenemos nosotros en nuestra gran región son pastos que pasan siempre por un momento de crisis de abundancia, cuando tenemos unas lluvias muy bondadosas, muy benéficas, pero al mismo tiempo tenemos una luminosidad maravillosa y nuestros pastos crecen enormemente y simplemente tenemos que dejarlos pasar porque no tenemos el ganado suficiente, porque crecen tan rápidamente, porque se disminuye el periodo de descanso de los pastos y se nos salen de las manos. Y es ese del pasto que quiero que hablemos, ensilar ese tipo de pasturas, la pastura que en época de crisis de abundancia crece enormemente. Entonces pensemos que este ensilaje de estos pastos tenemos que hacerlo para favorecer las épocas de dificultad. Hoy tenemos mucho, mañana tenemos poco. Pero pensemos que ese pasto hay que ensilarlo de una muy buena manera para que sea realmente una comida de calidad para las épocas de crisis de abundancia. Todos los pastos se pueden ensilar, todos, absolutamente todos. Y este ensilaje tiene ventajas sobre la nidificación, porque lo podemos hacer este proceso en las épocas de lluvia inclusive, que es donde nuestro pasto más va a crecer. El heno solamente podemos secarlo cuando tenemos luz, cuando tenemos sol abundante, cuando el sol y el tiempo nos permite secarlo. Pero el ensilaje no, el ensilaje con un premarchitamiento que le demos a la pradera podemos guardarlo y conservarlo. Entonces todos los forrajes, todos, absolutamente todos, o los subproductos de cosecha, todos los podemos ensilar y guardar para las épocas difíciles. Esto es un proceso, el ensilaje es un proceso de compactación de una masa verde para tratar de sacarle la mayor cantidad posible de aire y hacer un proceso en ausencia de oxígeno, es decir, un proceso en anaerobiosis, ausencia de oxígeno, para que la fermentación sea muy buena y tengamos un producto final de calidad. Es muy sencillo, pero tenemos que seguir lógicamente un paso a paso que es sencillo, pero que necesariamente tenemos que cumplir con él para que el proceso sea bueno, el producto final sea de excelente calidad. Y podemos empezar por la edad de corte, por el corte. Cuando hablamos del corte o cosecha, tenemos que tener en cuenta la edad. Al igual que para hacer un heno de calidad, para hacer un silo de calidad, también tenemos que pensar en que la edad de corte o el punto óptimo de reposo de nuestras praderas, del que hemos hablado en repetidas ocasiones, sea el mejor, ojalá el ideal. Y este punto óptimo de reposo varía, y ustedes ya lo saben, varía de acuerdo a muchos factores medioambientales, a la época del año, a la topografía del terreno, a la pluviometría, a la variedad de pastura, a la altura de nuestros pastos, a la digestibilidad, etcétera, etcétera. Entonces, con este punto óptimo de reposo a la mano, entramos nosotros a hacer el corte de nuestra pradera. Entonces, tenemos el mejor momento y vamos a cortarlo. En este
punto óptimo de reposo, vamos a concentrar cosas tan importantes como una relación hoja-tallo completamente positiva a hoja. Y lo que nosotros vamos a guardar para que nuestros animales coman es hoja, que es donde está la mayor cantidad de nutrientes. Entonces, una relación hoja-tallo importantísima, favorable a hoja. Una gran concentración de nutrientes y una alta digestibilidad de nuestros forrajes. Entonces, es muy importante la edad de corte para que tengamos esos factores a nuestro favor. Después de la edad de corte, cuando ya nosotros cortamos esa masa, ya la tenemos picada, ya la tenemos cortada en el potrero, debemos hacerle un presecado, un premarchitamiento. Entonces es muy importante que nosotros cortemos el pasto a ensilar y lo dejemos siquiera 24 horas de un día para otro. Y en ese día, de un día para otro, nosotros vamos a lograr disminuir y llevar ese pasto a un grado de humedad entre el 70 al 75%. Cuando nosotros cortamos nuestros pastos en trópico bajo o en trópico medio, es muy posible que esta humedad esté alrededor del 80, el 82, el 85%. Pero llevémosla acá del 70 al 75% con unas 24 horas en el potrero, lo volteamos 1 o 2 veces para que se seque un poco, o lo cogemos, lo transportamos a un sitio seco donde lo dejamos y le damos unas 2 vueltas y lo llevamos a este grado de humedad del 70 al 75%. Si lo que tenemos son pastos de porte alto, como nuestras guineas, todos los panicums, si lo que tenemos es ese tipo de pastos, debemos picarlo, y picarlo a un tamaño de partícula de 4 a 6 centímetros, más o menos, porque ese picado de ese pasto de crecimiento alto, al picarlo nos va a favorecer el paso siguiente, que es la compactación. Pero si estamos pensando en otro tipo de pastos, los pastos que cosechamos nosotros y consumimos con nuestros ganados a una altura de 30 centímetros, es muy posible que no tengamos que pasarlo por ese proceso y podemos inclusive ensilarlo de ese tamaño. Ese tipo de pastos perfectamente permite la compactación sin necesidad de picarlo. Sería un trabajo más, un costo más, pero si queremos picarlo, pues lo picamos, pero siempre teniendo en consideración esto, tamaño de partícula. Pero vuelvo y les digo, si no son pastos de porte alto, podemos ensilarlo de ese tamaño. Ya lo tenemos, ya se hizo el presecado, ya hicimos el picado, vamos a hacer el proceso. El ensilaje de pastos lo podemos hacer de muchas maneras. Podemos hacerlo en silos, lo que llamamos vulgarmente los chorizos, el silo pack. Podemos hacerlo en silos de montón, como también se ensilan los maíces, los sorgos y todo este tipo de pastos. Podemos hacerlos en silo de montón. Podemos hacerlo en canecas de manera manual. Podemos hacerlo en bolsas plásticas de manera manual. Lo importante es pisarlo muy bien, sacarle la mayor cantidad de aire posible para hacer un proceso anaeróbico. Una vez esté picado y empecemos el proceso, si lo tenemos en un silo de montón, es decir, un plástico en el suelo, donde empezamos a colocar capas y capas de pasto para luego taparlo con otro plástico. O si tenemos canecas, donde empezamos a introducir el pasto picado, o si lo tenemos en bolsas plásticas, donde hacemos lo mismo que en la caneca y lo pisamos y lo compactamos en estos dos casos con unos pisones y vamos ajustando y sacando el aire. Al igual que esto, lo vamos poniendo, lo pisamos, si tenemos tractor lo pisamos con un tractor y si no con pisones. En este procedimiento vamos poniendo capas de pasto y podemos irle agregando para enriquecer un poco el silo de pastos. El silo de pasto, a diferencia del silo de maíz, es un alimento proteico,
pero si nosotros le agregamos un poco de melaza, podemos alimentarlo o nutrirlo con energía y hacer un silo un poco más balanceado, además que nos va a facilitar el proceso de fermentación. Podemos agregarle a este proceso entonces melaza, podemos agregarle melaza en pastos de torópico alto, podemos agregarle más o menos un 5% de melaza, y en torópico bajo podemos agregarle hasta un 10% de melaza por peso, melaza por peso. Esta melaza igualmente la podemos diluir en igual proporción con agua. Entonces, en la medida en que vamos poniendo estas capas acá y vamos pisando, echamos una capa de pasto, pisamos, agregamos una capa de melaza delgada, muy delgada, agregamos pasto, agregamos melaza y vamos presionando y vamos compactando nuestro producto en las canecas, en las bolsas o en este silo de montón. Cuando llega el momento de cerrar, ojalá cuando hagamos estos de montón no nos demoremos más de 3 días en cerrar, tiene que ser un proceso rápido. En esto pues lo llenamos en un rato y lo tapamos. Siempre debemos amarrar estas bolsas muy bien amarradas para que no penetre aire, al igual que colocar las tapas de las canecas cuando esté llena, cuando esté arriba, y tapar muy bien. Igualmente en estos, después de que cerramos, debemos ponerle unas llantas, podemos ponerle tierra encima y aquí en el perímetro ponerle unos bultos con tierra, siempre tratando de controlar el ingreso de oxígeno de la parte exterior. Recuerden, es un proceso anaeróbico. Ya terminado esto, terminó nuestro producto final, podemos utilizarlo después de 25 o 30 días. Este silo de pastos es excelente, sobre todo porque es que nosotros cortamos nuestra cosecha de forraje en esa época de abundancia y dentro de 30, 35, 40 días tenemos una nueva cosecha. No tenemos que estar sembrando, no tenemos que estar fertilizando, entonces es un silo de muy bajo costo, pero de un gran impacto productivo y de bajo costo. Este silo de pasto tiene que tener unas características importantes que nos hablan de la calidad final del producto. Es decir, el silo, una vez finalizado, debe tener un color verde oliva. Ese debe ser el color. No debe tener un color negro o blancuzco, sino un color verde oliva. Un olor característico a vino, un color como avinagrado, pero no podrido, el color que no sea un color negruzco, que no sea un olor tampoco a tabaco. Y hay una cosa muy importante en él, que al introducir la mano en la bolsa, en la caneca o en el silo, la temperatura tiene que ser fría. Es decir, uno introduce la mano y siente el producto, siente esa masa fría. La alta temperatura nos indica de que hubo un mal proceso de fermentación. Pues temperatura, olor, color. Y si ya vamos al laboratorio, tenemos que encontrar un producto, ojalá con una materia seca, como mínimo con un 30%. Si tiene menos de 30, 20, 18, cualquier cosa de esas, fue porque tuvo mucha agua o le agregamos mucha melaza o porque lo cortamos demasiado tierno y lo que tenemos es una cantidad de agua que no valió la pena haberlo trabajado pensando en una comida importante para guardar. Amigos, los invito a que aprovechen el recurso de la época de abundancia para que ensilemos nuestros pastos. Gracias.